Aquí estamos otra vez. ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Gracias por estar de ese lado. Bienvenidos a Intratables 2019. Todas las voces, todas con todos los temas, con todo lo que pasó durante esta jornada, que fue bastante caliente. Por supuesto, nos vamos a ocupar del tema de los piquetes. Vamos a hablar también de las reivindicaciones, ¿no? Las distintas agrupaciones contra la pobreza. ¿Quién no quiere que se acabe la pobreza? El tema es el de siempre. El hecho de no poder transitar, los insultos que hay, lo que aconteció en el puente Pueyrredón. Ahí se encendió la mecha, estaban los manifestantes por un lado, la policía por el otro, alguna trompada, gases lacrimógenos. Seguimos insistiendo, o algunos insisten con que esa es la forma de la resolución del conflicto. De eso vamos a polemizar. Uno de los temas hoy en Intratables. A ver, y también vamos a hablar de la economía, el doble relato, como lo llamamos nosotros, de la realidad, ¿no? Por un lado, el ministro de Hacienda, Duhovne, que dice que todo va a mejorar, que se va a dominar la inflación, que está cayendo el desempleo, etcétera. Y por el otro, la realidad que vivimos los argentinos. Uno pone un móvil de exteriores hoy en cualquier lado y la gente que va a decir que no llega a fin de mes, que no le alcanza la plata, que está sufriendo esta crisis. ¿Cuál es la verdadera economía de la Argentina? También lo vamos a debatir. Gambeteando a los piquetes. Ahí la tiene Maradona. Lo encierran dos piquetes. Efectivamente, cada vez que la columna de arte quiere avanzar, no se lo permiten. Pisa la pelota Maradona. Se desvía por la derecha el genio del fútbol mundial y deja el tendal de autos. Ahí se dejó. Patada, estirarlo. Iba a agarrar por la 9 de julio, pero hay otra protesta que le corta el paso. Siempre Maradona. Genio, genio, genio. Ta. Otro corte, no. Y dejando que la infantería avance y se están desplazando para poder liberar el tránsito en la avenida Corrientes. ¡No! ¡Quiero llorar! ¡Dios santo! ¡Basta de piquetes! ¡No! ¡Basta de piquetes! ¡Basta! Ahí está. A ponerle un poquito de humo a la cosa, que en realidad no nos hace gracia. Ese no, ese grito probablemente sea el común denominador de miles y miles de argentinos que quieren ir a laburar y tienen que hacer cintura, como hacía Diego, para poder pasar, ni hablar los que están con los autos. Se convierte en una guerra permanente, ¿no? Entre trabajadores de un lado, que no llegan, y los otros que están plantados en un lugar. Débora. Bueno, hoy pasó algo dentro de todo interesante que da cuenta también de cómo se puede destrabar este conflicto, que es cuando las autoridades escuchan, ¿no? Porque, bueno, hoy cuando se cortó el puente Pueyrredón, después de la primera hora y media, digamos, de conflicto y con la decisión, digamos, de las organizaciones sociales que estaban allí de permanecer, no 1 o 2 horas, sino por lo menos hasta las 5 o 6 de la tarde, si no han escuchado sus reclamos, llegó el llamado desde el Ministerio de Desarrollo Social con el compromiso de reunirse, de abrir una instancia de diálogo y negociación para eventualmente, bueno, es lo que ellos piden, aumentar los planes sociales, mejorarlos, en fin, darles mayores posibilidades a aquellos que hoy no llegan ni siquiera con esa ayuda del Estado. Entonces ahí tenés una manera en que el Estado, sin pensar en la actuación de las fuerzas de seguridad o cómo ordenar el espacio público, sino dialogando o escuchando, bueno, claro, destraba un conflicto. A ver, ¿no? Yo escuchaba hoy entre las distintas reivindicaciones contra Macri, la pobreza, el Fondo Monetario Internacional, el pago de la deuda externa, y me preguntaba también, ¿no es este el gobierno, según se dice, que le ha dado más plata o ha dedicado más plata al asistencialismo? Quiero abrir el debate. Pablo, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. A mí me parece, mira, el piquete está por cumplir creo que 20 años, ¿no? Como método de protesta, la ocupación de la calle en estos términos. Y me parece que es una representación, una teatralización del gran problema de la Argentina, que es la falta de instituciones. La protesta es lógico que exista. Lo que no es lógico es que no tenga cómo canalizarse y se canalice en la calle obstruyendo el paso de terceros que son ajenos al conflicto. Es un método de alguna manera comprensible pero extorsivo, porque vos paralizás el tránsito para ser oído. Quiere decir que no sos oído naturalmente, no sos escuchado naturalmente. ¿Por qué? Porque no tenés cómo canalizar tu protesta en forma que seas escuchado. Ahora, Pablo, y esto se institucionalizó en la Argentina a partir de Néstor Kirchner, que
fomentó el piquete. Acordate que él inventó incluso el piquete internacional. Se llegaron a cortar una frontera internacional, un puente, por el tema de la pastera. Sí. Y a partir de ahí tenés una distorsión enorme. Quiero escuchar a Julia Perier, diputada ¿Cómo estás? Del Frente para la Victoria. Yo creo que lo dijimos varias veces aquí, ¿no? Esta situación se va a ver cada vez más. La situación en la calle, a nosotros, acá a uno le molesta no llegar al trabajo, no poder llegar a donde se dirige. Ahora, le molesta mucho a la gente quedarse sin trabajo, Andino. Le molesta mucho a la gente que un litro de leche salga 50 pesos y no tener para comprar. Le molesta mucho a la gente quedarse sin casa, sin vivienda y tener que salir a vivir a la calle. Entonces, esta forma lamentablemente de protesta se va a agudizar porque la situación se agudiza y porque no vemos cómo hay una resolución a este problema. Vos como referente de Barrios de Pie. Sin duda, pero lo dijo la ministra de Desarrollo Social, que nosotros nos tenemos que preparar porque la pobreza va a crecer. En la Argentina, el 28, la semana que viene, el jueves próximo, se van a dar los datos de la pobreza. Es el mismo gobierno el que plantea el deterioro social. Duhovne dijo lo contrario hoy. ¿Quién? Duhovne, que está empezando a haber empleo. ¿Vos le crees a Duhovne? No, yo te digo lo que dijo. Pero ¿quién le cree a Duhovne? O sea, es un ministro que es responsable de este desastre. A mí me parece que mira, la situación es concreta, hay un deterioro social gigantesco. El gobierno, apenas la única medida que tomó desde que empezó el año es el anuncio valorable del aumento de la asignación universal por hijo, que en parte compensa lo que se perdió el año pasado. Ahora, el problema es que el deterioro es gigantesco. O sea, eso es lo que me parece que le falta al informe, porque yo te digo una sola cuestión más. Dale. Este gobierno, nosotros lo que reclamamos hoy es que se declare la emergencia alimentaria y que este gobierno no deje el gobierno en las próximas elecciones dejando como herencia el hambre. Tienen que tener un mínimo de orgullo. Bueno, sí, ese es el objetivo que se planteó el presidente Macri, ¿no? No, el objetivo se planteó de pobreza cero, que nos mintió a todos. ¿Qué es lo que te llevaría al hambre cero también? No, es una mentira, es una mentira vergonzosa lo que dijo el presidente en campaña. Ahora, lo que sí es posible es que no sea el gobierno que sea recordado como que el gobierno que volvió a instalar el problema del hambre, que hoy es un problema masivo en los barrios. Yo fui crítico de muchos años del gobierno de Cristina. Ahora, esto es claramente peor. Esto le han sumado a los problemas que ya teníamos, problemas de los comedores rebalsados, problemas de inflación en los alimentos, que hace difícil a millones de familias poder poner un plato de comida. Y este gobierno, por amor propio, por respeto propio, porque los funcionarios tienen que mirar después a sus hijos, no puede pasar a la historia como el gobierno, todos sus integrantes, todos los que hoy son parte de Cambiemos, deben tomar ese compromiso. A ver, acá discutimos también lo que está pasando en la calle, claro, ¿no? Claro, eso es cierto, el diagnóstico se comparte, el tema cuál es la solución. Yo creo que los movimientos sociales, los piqueteros, lo que están pidiendo es un aumento en los 6.000 pesos que se cobra por cada plan social. Hay un proyecto clave que son los proyectos productivos cooperativos, que son los que manejan las asociaciones de piqueteros o los organismos sociales, y ahí está el tema, que además por la gestión de estas cooperativas cobran también un monto todavía difícil de determinar del desarrollo social. Entonces, la idea es que la puja es por más plata y seguramente el jueves le van a dar más plata. Y me parece que eso es un paliativo y ya deberíamos pensar en otra cosa, copiar países que realmente están invirtiendo socialmente, como Alemania, por ejemplo, que tiene un plan que para mí es modelo y que hay que empezar a hablar de eso. Que se le da, dura 1 año y medio, el Estado se compromete a encontrar, a ofrecerle un trabajo, tiene 3 módulos semestrales, en el primer semestre es en la ciudad, podés decir que no, seguís cobrando. En el segundo semestre la oferta laboral es en la región, podés decir que no. La tercera es en el país. Por ejemplo, Italia lo copió y lo humanizó un poquito, son 500 euros para cada persona. Pero hay que trabajar, porque después del 1 año y medio se termina todo. Claro. No hay otro plan y no hay gestión de piqueteros y tampoco hay piquetes. Es decir, necesitas un Estado... Igual volviendo un poco a la situación actual nuestra, ojalá copiemos alguna vez algún modelo exitoso afuera. ¿Sabes por qué? Porque si no estamos hablando siempre lo mismo. Pero vivimos comparando siempre con el afuera y hay un punto de Estados Unidos, soy Italia, somos argentinos. Volviendo a lo de hoy, hay un punto que a mí me parece interesante.
Hay un punto que me parece interesante. No voy a hacer referencia a todo lo que sucedió hoy en la ciudad porque yo hoy estuve en uno solo. Pero sí te puedo decir lo que pasó en el de Corrientes y Robaba, por lo menos en el tiempo en que yo estuve, que en el tiempo que yo estuve estaba cortado, estaba cortado totalmente, no era un grupo muy grande, hay que decirlo, estaba cortado totalmente. Pero a diferencia de lo que pasaba hace unos cuantos meses, y me parece que eso habla bastante del humor social, yo te puedo asegurar que la gente que estaba en autos o que se bajaba para seguir caminando hacia el obelisco, no tenía esta vez un ánimo en contra de los piqueteros, como hemos visto muchas veces. O sea, lo que están bancando es el porqué, o sea, contra la pobreza. También el que va en auto no llega a fin de mes, no le alcanza. Florencia, bienvenida, ¿cómo estás? Buen día, buenas noches, bien. No, a mí me parece que es importante, siempre remarco lo mismo, hay derecho al reclamo, cualquiera sea, más grave, menos grave. Me parece que los líderes tienen que sentarse a negociar, que hay una responsabilidad ahí de los funcionarios de seguridad que tienen que hacer el esfuerzo que tengan que hacer para comprometerse con un plan para determinado tiempo, en determinado lugar, en determinadas condiciones. O sea, no un plan para que no haya más piquete. No, para que tengan la posibilidad de reclamar, pero que la gente pueda pasar, que dejen siempre 1 o 2 carriles libres, que sea por tiempo determinado, que si quieren acercar a los medios para contarle al país a través de los medios lo que pasa. Eso es lo que nos habían prometido hace años y no ocurre. Pero eso es lo que hay que hacer. Y si por alguna circunstancia y en año electoral se pacta y por alguna circunstancia y en año electoral no se cumple, se vuelve a insistir sobre la negociación. Lo que no puede pasar es que a alguien le falte el respeto a la ley. En este caso, o sea, en primera plana, una persona le está faltando el respeto a quien corporiza circunstancialmente la ley. No conozco al policía. Entonces, eso no puede pasar. En un país, como dice Seferino, en Alemania, a ese señor lo detienen. Sí, sin pegarle. Acá lo llegan a detener. Hay 30 más que están atrás, se agarran a tropada con la policía y eso lo sabemos. Sin violarle los derechos, sin pegarle, lo detienen, lo llevan demorado a la comisaría, llaman a un juez, llama a su abogado. Digo, pero eso no puede pasar. Una cosa no quita la otra. A mí me parece que los funcionarios que están a cargo del territorio, cualquiera sea, en este caso la ciudad de Buenos Aires, tienen que hacer un esfuerzo para sentarse con los líderes a pactar de qué manera se hace. Sobre todo por lo que dice Daniel, que esto va a ser va a progresar durante el año. Gabito, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. A mí me parece que algo que ha dicho el gobierno de entrada, sobre todo el gobierno de la ciudad, que el espacio público no se negocia y el espacio público sí se negocia, porque después se corre París-Dakar y te cortan todos estos mismos lugares. Después se hace el campeonato mundial de asado y lo organizan en el obelisco. Después se le venden a las marcas para que corran los fines de semana maratones y te cortan desde jueves y viernes y te empiezan a cerrar lugares. Entonces el espacio público sí se negocia. Yo prefiero que me corten el espacio público una persona que no tiene que darle de comer a su familia. O sea que vos te bancás el hecho de que te estén cortando y no podés llegar al trabajo, a la radio, muchas veces. Me parece estéril la protesta en este sentido, que te cortan 3 cuadras más adelante, vos doblás y no sabes qué pasó. Tal vez lo mejor sería que dejen libre 1 y 2 carriles, entonces cuando vos pasás tenés algún tipo de panfleto. Pero por eso, es intermedio, sí, pero no acepto que el espacio público no se negocia, porque cuando se lo venden a las marcas, la gente, toda esta gente que está muchas veces y comenta, dice que les parece una barbaridad, cuando hay una marca de por medio lo hacen. ¿Qué se ha logrado cortando la calle? No dejando circular a la gente. ¿Qué se ha logrado? El tema de los piquetes es algo que hay que decir, que es que los punteros de las organizaciones sociales en los barrios extorsionan a la gente para que vaya a las marchas, y además después, lo peor de todo, le venden los alimentos a las personas más pobres. Pero vos tenés que dar, eso ocurre, está totalmente pobrado. No es una locura. Lo que es una hipocresía que lo niegues. Vos tenés que traer, es una hipocresía que lo niegues. Vos tenés que traer un elemento concreto y denunciar. Vos sos un funcionario público. Vos sos un funcionario público. Es lo que existe. Vos sos un funcionario público. Hoy mismo con las cámaras vamos a los barrios a hablar con la gente. Cuando vos el día que quieras, vamos al barrio de Abril en Calzada y hablamos con la gente. Vos sos un funcionario público. No, y vos estás siendo un hipócrita. Estás actuando como un hipócrita. No, porque estás mintiendo a la gente. A la gente, una noble causa como la que es reclamar por las necesidades de las más humildes, está mancillada con las prácticas de 20 años en el conurbano del clientelismo que tus punteros practican. Vos sos un funcionario público, que lo único que hace es que lo obligan a la gente a ir con los niños. Obligan a la gente a ir con los niños, la obligan a ir enferma y no lo vas a poder negar. Porque yo te digo hasta acá. Vos querés decir que le pagan, pero ahora voy con vos de vuelta. Vos querés decir que le pagan a la gente y a la familia para que vayan en bloque. Mucho peor. Los punteros, que son unos inescrupulosos y unos mafiosos, lo que hacen a la gente le dicen es, si vos no venís a la marcha, yo te doy de baja el plan social.
Como ahora el gobierno, con el nuevo sistema, eso el puntero y la organización social no lo puede hacer más, lo que hacen es llaman al banco y dicen falsamente que la tarjeta fue robada. Entonces el banco la inhabilita. Entonces la pobre persona que vive en Calzada, que vive en Claypole, que vive en Gleu, se encuentra con que el plan social que pagan los impuestos los argentinos no lo pueden retirar del banco. Y el puntero vuelve a su clientelismo. A ver. Y te digo más, algo mucho peor. Yo tengo infinidad. No es un problema de desarrollo social, es un problema de que ellos tienen un vínculo con la gente, que la gente está indefensa. Y te digo más, lo peor. Hay 800 para que son rehenes de alguna persona que tiene los datos de esa gente. Hace 20 años que lo viene haciendo, cómplice del peronismo del conurbano, y la gente tiene miedo porque hace 20 años que viene con esta práctica. Y te digo más, yo estoy hasta acá de escuchar de tristeza, de escuchar a mamás que me dicen, doctor, yo no quiero ir más a las marchas, pero a mí me sacan el plan y mis hijos se quedan sin comida. Entonces yo te digo, si alguien es capaz de hacer política con la comida de un niño pobre, ¿de qué no es capaz? Recorre los barrios, realmente, habla con la gente, recorre los barrios, habla con la gente y vas a ver lo que están pasando. Esa es la realidad de los piquetes. Primero es un irresponsable. Una noble causa, el único responsable son vos. El único responsable son ustedes. No, bueno, pero ¿me dejás hablar o no me dejás hablar? El señor estuvo unos meses en el PAMI y así está el PAMI. No, digo, para ponerlo en Campeche, el señor es un funcionario público. El señor es un funcionario público que si tiene una denuncia, en lugar de hacer un show en la televisión, hay 800, no es ningún show. Bueno, vos estás haciendo el show negando la realidad. No se puede. Usted está haciendo el show negando la realidad. Déjame hablar. Estamos todos discutiendo de algo. No se puede hablar. Lo que dijiste es realmente muy grave. Es que es grave. Déjame hablar, porque si no, primero, cuando se dice así, una barbaridad en el aire. Carlos Relación acaba de decir que hay familias que están siendo extorsionadas hoy. Lo escuché claramente. Sí, sí que lo repito. Eso es un funcionario público. Porque acá cualquiera viene a la televisión y dice cualquier cosa. Acá si hay un funcionario público que tiene un dato, tiene la obligación de denunciarlo. Por tanto, si no denuncia, está siendo cómplice. ¿Vos hiciste la denuncia? Está efectuando un delito. delito. Nosotros ya tenemos una denuncia. Déjame terminar, porque si no... No, déjame terminar. Pero estás diciendo algo, ¿sabes qué? Segundo elemento, es de esa chicana retórica. Que lo único que hace es... Porque si te importase la gente pobre realmente, si te importase la gente de los barrios, la gente que tiene hambre, no harían lo que están haciendo. Porque esa práctica... Si a vos te importara, tendría que renunciar a Cambiemos. Si a vos te importa que haya gente que tenga hambre, tendrías que desafiliarte de donde estás y denunciar que la política de este gobierno está generando el hambre que hoy se vive en los barrios. Y no culpar, hace 3 generaciones que este problema. Ustedes lo único que hicieron es crear un país en donde el pobre no tenía bonito. Déjame terminar una idea, no se dicen. Primero. Él acaba de... Vos le preguntaste si hizo denuncia, él acaba de decir que sí. Mentira, no tiene ninguna denuncia, si no vendría y diría... pero vos no me vas a decir mentiras en la cara. ¿Quién es el responsable de efectuar esos delitos? Y lo acompaño. Y vamos y denunciamos juntos. Porque acá, ¿sabes cuál es el problema? Que se estigmatiza a miles de militantes sociales que se rompen el lomo al lado de los que no tienen nada para organizar cooperativas, para organizar comedores, y viene acá cualquier político de este gobierno que generó el hambre en el país a echar la culpa, a echarle la culpa, a buscarle a miles de movimientos sociales y de militantes sociales la responsabilidad de que delincuentes que hoy están en el gobierno y que realmente te voy a llevar a ver dónde venden la comida. Digan la verdad de las cosas. Dar cuenta ante la justicia, ahí es donde hay que mirar el ojo, y no en políticos inescrupulosos que generan políticas que tienen y que generan el hambre y que ahora vienen acá a decir cualquier cosa sin ningún dato, buscando estigmatizar a quienes trabajan con la gente. Flor. Dos cosas. Creo que si es verdad lo que dice acá Regazzoni, sería interesante que quien debe controlar esto, que es el Ministerio de Desarrollo Social, efectúe un control mayor de la plata de los planes sociales, para que llegue realmente la gente que tiene que llegar. Pero por otro lado también uno no puede desconocer la realidad social. Hoy acaba de conocerse, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, 26.800 pesos necesita una familia tipo para vivir, para no ser pobre. Y por otro lado, cuando uno ve todas las encuestas, no importa en quién sea el encuestador, primer tema de preocupación de todos los argentinos es la inflación, segundo la inseguridad y tercero viene el desempleo. O sea, claramente estamos viendo una situación social crítica, lo que no quita también que año electoral tengamos una calle y hay que esperar calles mucho más convulsionadas de lo que estamos habituados, ¿no? Una pena cómo embarró la discusión Regazzoni, ¿no? Y yo lo apoyo. Dije la verdad, ¿no? No, yo te apoyo, yo te acompaño. Es más, si hay gente extorsionada, perdóname, hay gente extorsionada, hay que desterrar
esa gente, te Así acompaño es. en las denuncias, sería bueno que vayamos a ver dónde es y dónde venden la comida. Por un lado, si eso es así. 20, es así. Ahora, 20 años estuvieron es como esto de los periodistas malos, los policías malos, los empresarios malos, no hay que generalizar, porque vos conozcas uno o dos casos, ojalá lo haya denunciado ante la justicia, No no conozco significa uno o que dos la casos. protesta de hoy en diversos puntos signifique que toda la gente que ahí fue obligada y extorsionada. Además, el nivel de impunidad, de decirle a alguien que vive en los barrios, a alguien que vive en Belgrano, y va a ver una vez por semana al Almirante Brown a decir que recorra los Yo barrios. vivo en Belgrano, no sé cuántas veces iba Almirante Brown. Vas una todo vez lo que por estás semana. diciendo, No todo lo que importa. estás diciendo corre por cuenta tuya, realmente. Ok, No corre tengo por cuenta que mía. El tolerar. señor que va una vez por semana al Almirante Brown, No es que ahora es verdad. candidato, No es verdad. no recorre sus calles, viaja a China, va por todos lados del mundo, menos Almirante Brown, le dice a alguien de los barrios Invitado que... por el gobierno a China, invitado por No el importa, gobierno no a expliques China, tú a de China. mí, vos sabés- Pero si no, vos sabes que pasa, el mérito no te importa nada. Yo de chico vendía querosén a caballo en Longchamps. Y si me invitaron a una beca internacional en buena hora, porque me lo gané, ¿sabes cómo? Buenísimo. Trabajando, estudiando Buenísimo. en el tren y viajando 4 horas Buenísimo. por día Pero para ¿qué ser indicó este médico. gobierno? Entonces No, 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 te déjame burles de redondear las esto, cosas, porque porque si digo- no, es muy fácil así, viste, Bueno, pero es muy fácil entonces, es lo mismo que hiciste vos con él. No, le dije Estamos la verdad, discutiendo y pero embarraste que lo la niegue. cancha. Lo que hay que entender, que si hay tantas protestas, siempre lo digo, coincido, hay que denunciar, coincido, hay que dejar circular, coincido, Sí, hay que... eso sí, Poner por un punto. favor. Pero ¿por qué no analizamos el por qué protestan? En vez de embarrar, decir que son todos... ¿Por qué hay tanta protesta? ¿Por qué hay tanto enojo? Está ¿Por qué claro. no se sientan y resuelven Cata. lo que está sucediendo? Sí, a mí lo que me preocupa es que el gobierno no lea el reclamo. Exacto. ¿Sabés? Te digo datos. Hoy con Johnny Viale en la radio Sí, te escuché. leíamos una encuesta que es gravísimo. Si esto se refleja realmente, es gravísimo. 65,4% de la gente cree que el presidente Mauricio Macri está totalmente o bastante alejado de la realidad. Un 82,2% compra lo que puede comprar en un Ocho supermercado de y cada no 10. lo que quieran. Estamos hablando de más de un 80% de la población. La UCA, que está midiendo la pobreza de forma multidimensional, como la otra vez querían decir que no, todavía no tiene los números, pero les está dando mal. El INDEC, que va a hablar Cata, la semana perdóname. que viene y dar Cata, perdóname, cifras. pero Salvia el otro día, después de lo que salió acá en Intratables, aclaró que la que sale la semana que viene, obviamente por ingresos va a ser muy superior en lo que llaman ellos la multidimensionalidad. Decía que... Les dan algunas cosas mal y otras bien. Bueno, está bien, No, pero por eso le dan mal precisemos entonces. educación, le dan mal Dijo que lo salud. que- déjame terminar. Dijo que lo que tiene que ver con pavimento y lo que tiene que ver con cloacas da mejor. Pero que no alcanza, dijo Bueno, también. y- Bueno, sí, pero por eso... digamos todo como claro. es. A ver, por Y eso... dijo Sí. que- Silvia. pero por eso yo te estoy diciendo todo Ahí- como es. ahí Vos está. querés ver una parte, mira una parte. No, Te no, escuché no, diciendo, no, dijo, yo lo que digo es que- esto da mejor, esto da peor. Y dijo, Bueno. esto da peor. Y cuando habló de que esto da peor, habló de educación. ¿No? Que es un punto que para mí es clave. Claro. Y lo dijo como, Sí. esto va a dar peor. No mucho peor, un poquito peor, pero va a dar peor. Ahora, esto también va a dar mejor, dijo. Por digo, eso el ¿eh? presidente Con Macri todo. en la entrevista A ver, con Majul evidentemente- dijo, no me midan, perdón, con esto cierro, a propósito de lo que decía Gustavo, el presidente Macri en la entrevista con Majul dijo, hablemos de la pobreza estructural en relación al pavimento, las cloacas, y la ministra Stanley está intentando que se mida la pobreza estructural para poder agarrarse de Cada algún uno habla de elemento. lo que le La conviene. UCA, perdón, No, dijeron yo que digo- educación y salud le da peor. Le da mejor cloaca y pavimento. Está claro que por ingresos, Lo digo. después de un año en el peor. que los ingresos quedaron 15 puntos o 12 Sí, puntos por claro. debajo de la Lógico, inflación, claro. va a haber una cantidad de gente que no llegue a cubrir los ingresos haber básicos más pobres, para sí. no estar considerado dentro de la línea Silvia. de pobreza. No, digo, evidentemente estamos en una especie de círculo vicioso en el que entramos hace más o menos 30 años, ¿no? Porque los planes sociales de Alfonsín acá se han multiplicado de una manera exponencial y cada gobierno dice, no, mi gestión aumentó los planes sociales, con lo cual están desnudando el propio fracaso, porque quiere decir que cada vez hay más pobres, cada vez hay más gente que los Claro, necesita. es como una Esto contradicción. es tremendo. Es Entonces, es jactarse de algo que entonces, en realidad no lo que tiene... es impresionante es que en 30 años, digamos, no hayamos encontrado la manera de romper esto, de generar este círculo vicioso y generar un círculo virtuoso en el cual no sean necesarios los planes o los planes sean necesarios, pero para paliar una emergencia, para una situación determinada. Y esto es lo que yo siento, que por eso estamos en este círculo en el cual hay protesta, hay un reclamo, se aumentan los planes y al mes y medio empezamos con la protesta. A ver, el que se recibe aumenta- el plan, ¿quiere 11 trabajar, millones. como De esto que decía no. Sí, Seferino, quieren trabajar. esto que pasa en Quieren Alemania? trabajar. Que recibe Quieren el trabajar, programa pero social, hay que darle trabaja. trabajo. El Quieren tema, trabajar. el tema, por No, ejemplo... el plan hoy en día, A ver, los para que planes no se entienda. sociales hay en todo el mundo. Todo el mundo recomienda, las políticas internacionales recomiendan planes sociales en Claro. situaciones de desempleo y sobre todo cuando a la persona le faltan capacidades Pero no es para esto. Pero no es el desempleo que no, hay en Argentina. para la No, oferta no. laboral, que hay en el país determinado. Pero esto el no. punto es ¿Por el qué no, siguiente. no copiamos es que a los mejores países? No, ¿Por este qué plan- hacemos esto? Lo que hubo acá,
hoy en día el plan está muy bien concebido. El gobierno lo que Los hace es... planes son Pero déjame 11 terminar. millones de ¿sabes? personas. Oíme, Ay, 11 millones de personas reciben hoy transferencias. Una persona, están cosas. contando ahí Pero si jubilados. fuese jubilado. No, no, jubilados no, son otros Seferino, 7 oíme, millones. Estás mezclando muchísimos para planes nada. distintos. Vos Sí. leíste- Estás mezclando... No, Seferino, querido, estás mezclando las becas a los chicos que van al colegio secundario, el plan envión, Esas son un montón de otras transferencias, cosas. son transferencias. Por eso. Yo te estoy hablando de Pero transferencias. las transferencias son necesarias. Déjame terminar una cosita. Las Carlos, transferencias son estás- necesarias y hoy vos en sos día lo más que se le dice moderno que al esto. cooperativista es, lo que tiene que hacer es completar el colegio secundario y recibir una capacitación laboral. Gracias a esa nueva normativa, completar el colegio secundario y recibir una capacitación laboral, se multiplicó por 5 la cantidad de adultos que asisten a las escuelas. Además, el plan ahora lo que le dice es, no le des plata al puntero, como le tenías que dar antes, Le que la gente seguís le daba... dando. No, Sí, 200. No, mirá. Se lo dan porque los extorsionan los punteros. No, porque un plan. Es un tema muy complejo. Seferino, pará, vamos a verlo y vas vamos a ver. hablarlo. Habla con la En gente. el ámbito del trabajo, yo estuve mirando hoy el último producto del Comité de Políticas Sociales, te lo recomiendo. En el ámbito del Ministerio de Trabajo hay un proyecto, un plan que se llama Proyectos Productivos Comunitarios. Son 271.000 personas que manejan estos señores. Ese es el problema. Eso está Pará. Pero existe. ¿No lo sabías? Pero no. Ese es el Seferino, problema. El estás- problema no es que vendan, porque el problema es que ellos manejan 271.000 personas en las cooperativas y no hay ningún control de parte del Estado. Hay un gran control, No, Seferino. pero Hay un ese gran es el control. problema. Créeme que en Ustedes este se quedan momento en la anécdota. no es así, Seferino. ¿Por qué? Porque son Aceptá que estás conservadores, equivocado. están No viejos. digas eso porque no es Pero verdad. sí, Yo no estoy viejo en te Napoletino. falta modernidad. No, al contrario, Tenés que aprender Seferino. de Alemania, Italia, esos países. Pero por favor, usaron Estás haciendo sistemas similares a peronismo, esto. Peronismo No. cuando ya Guillermo, no hay, Seferino, no hay lugar. usaron sistemas similares a Quiero estos. pasar a otro tema, así que ¿querés redondear? ¿Querés decir algo más? Lo único que quiero decir es, dale. los planes sociales son necesarios para las personas que los necesitan, siempre que la relación de la persona sea directamente con el Estado y sea para ayudar a que se reinserte en el mundo laboral. Cuando existe el puntero como intermediario, llegamos al nivel de distorsión que tenemos ahora después de 20 años de clientelismo político en el Bien, conurbano. hablando de niveles de distorsión, ya Vale. tengo que cambiar de tema, ¿no? Todo es mentira en el mundo del kirchnerismo según los macristas. En este caso, una frase que conmocionó, la de la ministra Bullrich, que dijo que así como lo de el velatorio del expresidente Néstor Kirchner había sido una puesta en escena, cosa que se habló en su momento, también el video que vimos de Cristina hablando del linfedema, de la enfermedad de su propia hija. Seria, segura de sus palabras y denunciante, Patricia Bullrich descree de cualquier relato K. Para la funcionaria a este guión solo le falta el luces, cámara y acción. La ministra de Seguridad está al rojo vivo y tiró la frase del día. ¿Qué le pasó cuando vio el video de Cristina y hablando de su hija? Me parece que es el modelo de publicidad que utilizaron durante mucho tiempo. El velorio de Néstor Kirchner fue lo mismo. ¿Usted le parece que fue el Fue una puesta en escena. El duelo y toda la situación, que existe el dolor, pero también existe un montaje sobre el dolor, una propaganda. Bueno, impresionante, ¿no? Muy jugado. Hay dolor, pero además del dolor hay un montaje para que parezca más dolor. Es así, pero forma parte de la acción política contemporánea. Espectáculo político y acción política es la misma cosa, va junto. Yo escribí un libro sobre la muerte de Néstor Kirchner y ¿quién va a negar el dolor de Cristina por la pérdida del compañero durante 35 años? Pero después hubo un aprovechamiento, se transformó ese velatorio público en un espectáculo público, como enseña la política moderna, como se hace siempre. También ocurre con el dolor de la enfermedad de la hija, que ella después hace ese spot de comunicación, donde también presenta como un espectáculo, porque, como dicen varios cientistas que no vamos a citar, la noticia política tiene 3 elementos. Uno, tiene que personalizarse la noticia política. ¿Viste que siempre hay un actor? Sí. 2, tiene que ser simple, porque la gente tiene que entenderlo. Mensaje para entender. Y después tiene el tercer, que es clave, es la dramatización.
que Cristina es experta. Mauricio quiere serlo, pero no le da, no es un actor A ver, tan bueno. Lili, ¿vos estuviste en el velatorio de Néstor Kirchner? Por supuesto. ¿Qué recordás de aquello? ¿Y pensaste en aquel momento que era una puesta en escena que tiene correlación con lo de Cristina? A ver, yo no podría decir que fue una puesta en escena. Obviamente el cuerpo de Néstor Kirchner, el féretro estaba. Lo que sí fue muy cuidadoso el tratamiento tanto de la gente cuando ingresaba. Por un lado ingresaban las amistades o las personalidades y por otro lado la gente común. Bueno, eso tiene lógica. Ok, yo te cuento que estuvo todo perfectamente organizado, punto tal que nosotros los acreditados no pudimos ni siquiera descender, no se podía circular por la Casa Rosada y nosotros éramos, me acuerdo, solo 7 que logramos ingresar y ya nos quedamos ahí. Hubo un cuidado, y eso sí lo vimos, un cuidado fílmico. O sea, no era que se filmaba como todo acto público, hay que filmarlo, sino que hubo un tratamiento de cámaras, tratamiento de luces, el lugar donde se lo veló se acondicionaron las luces. Si eso es una puesta en escena... A ver, ¿cómo les caen a ustedes estas declaraciones? ¿Puedo? Sí, Yo estuve mucho tiempo al lado de Cristina en ese momento, estuve ahí acompañándola. ¿Durante el velatorio estuviste cerca de Cristina? Sí, claro, sí. Acá se dijeron muchas cosas además en ese momento, que Néstor no estaba en el cajón, que ¿se acuerdan ustedes de esos se dijeron mil artistas historias. que bueno, que ellos eran los que habían organizado el velorio? Sí. Bueno, barbaridades como esa, ¿no? Fuerza bruta, eso lo dijo Carrió, en todos lados salió, ¿no? Era un momento en el que cuando aparecían algunos ciudadanos que se acercaban, Cristina se acercaba a saludarlos, ¿no? Pero también había una separación ahí, porque claro, era normal, me pareció a mí, porque había muchísima gente, miles de personas que se acercaron. Cristina cada tanto iba y saludaba a uno, se emocionaba con los saludos y demás, ¿no? Ahora, ¿se puede hacer un paralelismo con lo del video de Cristina que conocimos el otro día? Yo no creo, es un tema con el cual no me metería en absoluto con la muerte de una persona y con la enfermedad. Me parece que, mirá que me he dedicado mucho tiempo a hacer humor, son cosas con las que yo no haría chistes bajo ningún punto de vista. Es un tema de gusto. No, en realidad no es un chiste. Estamos hablando de ya sé que digo, de la frase de Bullrich. ¿Vos pensás que cruzó un perímetro donde no debe haberse metido? No, ni a parado en el humor lo diga, ni me parece que es un comentario, me parece más que de mal gusto, hablar sobre la muerte de alguien y sobre la enfermedad de otra persona. provocación. Es una provocación tal vez aconsejada por Durán Barba. Meterse con la muerte de Néstor, digo, yo estuve ese día también como un ciudadano común. No ingresé por otra puerta, hice 800 metros, una fila extensa. Yo te puedo asegurar que el dolor que había en el pueblo y la multitud que quiso acompañar en ese momento, tal vez el último gran líder que tuvimos quienes somos de esta generación, fue algo absolutamente genuina. Bueno, entonces digo, la discutir gente esto me parece... absolutamente genuina. Me parece que Patricia Bullrich en traer esto, cuando desconoce ese 27 de octubre lo que sentía el pueblo y el dolor, obviamente que ante la llegada de cientos de miles de personas es bueno y creo que no es una crítica, sino un reconocimiento a que ella haya estado organizado de esa manera. Ahora, hablamos de puesta de escena y de dolor. Este gobierno habla de puesta de escena, que juegan con el dolor y el hambre de la gente. ¿Sabes cómo? Van a visitar a una persona que necesita, que tiene hambre, 3 veces. Peter Robledo, Carolina Stanley y María Eugenia Vidal. En una puesta en escena. ¿Estás hablando del timbreo? No, ¿qué timbreo? Fueron a ver a una vecina filmando, editando, poniéndole música triste. Es la única puntera que los recibe. Eso es jugar con el hambre y con el dolor de la gente. No es velorio una muerte. A mí me parece, es una opinión y me parece que hay mucho de... ¿Es una opinión zarpada? ¿Es una opinión que la puedes dar? Es una opinión de la misma manera que es una opinión de la ministra de Claro. ¿Me dejan hablar o...? A ver. Dale. Pues si no... Completa. De la misma manera que también cuando hablan del secuestro de Macri lo ponen en duda, como si el tipo no hubiera sufrido 10 días dentro de un cajón. Entonces, digo, es como que de acuerdo al lugar que te pones, duele a uno más que a otro. O sea, caemos la grieta siempre. Me parece que eso no suma, digamos, no suma, si querés decilo, pero desdramaticemos, desdramaticemos la opinión de la ministra, desdramaticemos cuando alguien del otro lado, importante... Qué difícil, porque es tu jefa, pero vos opinás distinto, seguramente. Estás en un momento incómodo, estás en un lugar incómodo, opinás de otra manera, pero es tu jefa, Patricia Bullrich. No me digas lo que tengo que decir, porque nunca... Pero sos otra, vos, Florencia, vos no podés estar en esto haciendo malabares para no quedar mal con nadie. Escúchame y no me corras con la vaina. No, es la realidad, yo sé que vos pensás distinto. Cuando yo estoy
fuera de una responsabilidad institucional, te digo lo que se me canta. Ahora estoy diciendo una opinión respetuosa. Estoy diciendo hay que desdramatizar lo que dice la ministra, de la misma manera que los kirchneristas cuando dicen Macri por poco dice que es un bolazo que lo secuestraron, que no es un bolazo y que también afecta. Por otro lado, déjame decir otra cosa. Hemos visto en vivo y en directo una farsa como Scioli y la mujer, ¿cómo se llama? Karina Rabolini, que después salió toda a la luz, que era toda una farsa, que estaban separados hace años y que habían hecho campaña. Digo, ¿qué tiene que ver nada, eso? estoy diciendo que muchos políticos viven de la farsa. Que cada uno se ponga el sayo, pero es así. Entonces me parece que dramatizar una frase de un lado y del otro es caer en la grieta sin sentido. Todos se deben acordar de la fiesta del Bicentenario, ¿no? Fue la fiesta mejor organizada por el kirchnerismo y yo creo que en la historia es una de las mejores. Por ahí en la historia hasta es la mejor. Inclusive hasta generó una remontada en la imagen del gobierno. En ese Obviamente, momento, ¿no? porque fueron, no sé cuánto, 3, 4 millones de personas, fueron 4 días, salió bárbaro. Bueno, esa fiesta del Bicentenario la hizo un especialista en espectáculos públicos, que es la misma persona a la que Cristina contrató para los funerales de Néstor. No lo contrató, trabajaba en La Rosada. Lo que dice es que, claro, el Bicentenario, lo que ellos hicieron, la ideóloga de todo eso fue Cristina, que tenía un gran sentido estético. Lo explica bien él y además un gran sentido por la actuación, pero lo digo en una forma admirativa. Sí, no irónica. El político tiene que tener dosis histriónicas, porque tiene que encarnar distintas máscaras, como ustedes saben. Ahora, y lo que Grossman dice, ella trabajaba para la Casa Rosada, para Parrilli, cuando muere Bueno, Néstor está bien. Kirchner. Anyway, Entonces está él bien, dice, lo que quieras. ahí Ya, aplicamos... no es que lo contrató, pará, lo tenía. pero Lo que te quiero digo, decir es que es la misma persona. El mismo especialista de la fiesta del Bicentenario fue el que hizo los funerales. Lo que creo que acá el error que hay, que puede dar lugar a alguna molestia... No es lo que yo dije, pero bueno, o sea, seguimos, claro. Lo que la molestia puede venir por el lado de confundir, creer que si hubo espectáculo no hubo dolor o el dolor no fue genuino. Las dos cosas coexistieron. Claro. Hubo espectáculo y hubo siempre dolor hay popular. espectáculo en la acción política. Siempre, hasta un acto, vos lo armás con una escenografía, con un actor principal, actores secundarios y un discurso. Si eso no es actuación, yo no sé qué es. Bueno, a ver, perdón, yo recuerdo, uno ve ahora imágenes de los funerales de Evita que duraron varios días y evidentemente se hizo los ingleses vinieron a hacerlo acá, lo firmaron. Pero de cualquier ídolo, de un músico, en el velorio de Sí, Perón se hizo un velorio en cada una de las provincias. Cuando murió Perón también, cada una de las provincias teníamos un yo creo que el tema es velorio. cuando hay una utilización como política, es decir, que Florencia, primero creo que respetar la enfermedad y la muerte, por supuesto, y que hay límites que no hay que traspasar. Pero ¿Para vos se traspasó un límite? ¿La ministra traspasó un límite? me parece que fue quizás un poquito exagerado. Yo lo que digo es la utilización política, decir que Florencia tiene el linfedema por la persecución de la causa de los cuadernos, o en su momento que el canciller Timmerman tuvo el cáncer por la presión con el tema del memorándum de entendimiento con Irán. Entonces me parece que ahí es donde corremos también otro límite, ¿no? Entonces, el límite es no dejarlo viajar cuando está enfermo de cáncer, me parece que ese no es el fue límite. Estados Unidos que no le dio la visa, no fue el gobierno tramitó justamente que justo al Estados revés. Unidos le liberara la visa. Igual en ese Que caso, no, vos también lo se podés me liberó la emparentar, visa. Silvia, en todo caso con cuando se quiso decir de que la bala que mató a Mariano Ferreira fue lo que terminó de desencadenar la muerte de Néstor Kirchner. Eso lo podés llegar a emparentar de alguna manera con esto. No me parece que el velorio, que es otra instancia... No, pero yo no estoy hablando del velatorio. No, por eso yo estoy de la hablando de cuando grieta y se la lea, estrategia ¿no? electoral de ambos lados, porque a los dos lados, tanto al kirchnerismo como al macrismo, le conviene exacerbar la grieta, se están cruzando límites todo el tiempo. Sí, tal cual. Se cruzan límites con el espectáculo, se cruzan límites con la exposición. Para no hablar de las cosas más hijos, importantes, de ambos además. lados, un segundo, se cruzan límites con la exposición de hijos, se cruzan límites con escenas de la vida privada que tal vez no suman al debate público. A ver, lo que uno debería hablamos de eso, porque preguntarse uno es se eso. retrotrae a esas imágenes, como dice Julia, para evitar otros temas, o las dos cosas son verdad. Dolor más espectáculo suma un poquito más y estamos mal económicamente. Obviamente que suma. A ver,
no digo que uno va a hacerlo a propósito, pero indudablemente es sabido que una persona que pierde a un familiar, en este caso era la presidenta, pero déjame terminar, no sabés que esto, no sabés qué voy a decir y ya estás hablando. Ni sabés a dónde voy. Pará un segundito. Escúchame después de decir lo que quieras. Siempre que hay una situación trágica o traumática, como puede ser la muerte, estando una presidenta que tenía una popularidad importante en ese momento, relativamente, estaba bajando en las encuestas, fallece alguien que había sido un líder, indudablemente eso trajo una vuelta, y eso se puede ver, cómo cambió el humor social, cómo se miró a Cristina de otra manera. Claro, lo que acá dice Patricia Bullrich es especulación política en las dos cosas. Esa es otra cosa. Claramente eso ocurrió. Y de hecho, Cristina mantuvo luto por alguna razón. O sea, no seamos ingenuos. Ahora, eso no quiere decir que la gente que cree en Cristina la va a votar por eso. La gente que cree en Cristina la vota de negro, de blanco, como sea. No tiene nada que ver. La gente que cree en Cristina cree también lo que dice Cristina en cuanto a que Florencia está así por la presión de la justicia. Y el que está del otro lado, al contrario, dice que es Cristina quien le generó... Lamentablemente estamos metidos en eso. No, que es religioso. Es religioso. Mirá, un 60% de un país que lo toma como una cuestión religiosa. Y, y digo, y la razón se corre cuando hay cuestiones de fe. Pero cuando murió Néstor no pasó, pero no pasó eso. No, pero a mí me parece que con la muerte de Néstor pasó algo muy particular. Yo no digo que haya sido buscado no por Cristina, porque no voy a hacer un juicio de valor. Yo creo que es genuino el dolor de cualquier ser humano ante la pérdida de un ser querido. Pero pasó algo, que es un dato objetivo, que hoy todos los analistas lo recogen, a pesar de que es contrafáctico, buscado o no, no importa, que Cristina tenía un techo, tenía una intención de voto importante en aquella elección, pero que fue perforada hacia arriba por la empatía que generó su situación personal. Por eso muchos emparentaban el video respecto de la salud de Florencia como una suerte de globo de ensayo para ver si ella misma puede perforar al video de Florencia. Puede perforar lo que hoy muchos analistas llaman el techo que tendría Cristina en una segunda vuelta. Yo tengo un libro así que se llama La espectacularidad del poder en la Roma antigua, hace 2000 años. Y recababa es un congreso que se hizo que explicaba esta dinámica que es un poco propia, como lo dijeron acá, de la política. Acá la discusión de fondo es dónde está la plata. Es decir, lo que me parece que irrita de las diferentes manifestaciones, la última, la del video, es que se intente cubrir con un argumento por ahí un poco sensible, aunque se entiende el sentimiento, pero la exteriorización en un momento en el cual la Argentina se está preguntando dónde estaban las rutas, dónde estaban los hospitales, dónde estaban las escuelas, dónde estaba la economía, dónde estaba el dólar. O sea, me parece que el gran problema, lo que nosotros queremos saber, de lo que tiene que dar cuenta hoy en día el gobierno anterior, es frente a la justicia de las causas severas causas en las cuales nos imputa. A ver, irrita es probable para algunas personas, pero no así para los kirchneristas, porque esto lo puede trasladar a la corrupción. Por más que vos hables de corrupción, en la posibilidad de que pudo haber habido hechos, igual dice, yo voto a Cristina porque con Cristina comía. En este caso pasa exactamente lo mismo. No creen en absolutamente nada que no tenga que ver con el dolor que está padeciendo la regazonistas no van a hablar de los ñoquis del Pami tampoco, qué sé yo, lo que metió a trabajar ahí. No, me parece grave, informate mejor. La situación. Yo no, de verdad, honestamente, estamos poniendo en tela de juicio el dolor, ni siquiera el dolor, me parece hablando, es una ministra de Seguridad opinando sobre el dolor de otra persona. Sí, a ver, todo se vuelve muy susceptible. La verdad que a mí a veces todos nos volvemos muy susceptibles por una frase, porque en este momento lo dijo Patricia, porque Patricia es la ministra de Seguridad que está en el poder. ¿Y sí? Después va un avión de la KGB o de la ex KGB con no sé qué, anónimo a Venezuela, y nadie dice que los rusos son tan imperialistas como los yanquis, ¿me entendés? Entonces hay un costado en donde se justifican los 20 millones de muertos de Stalin, ¿me entendés? Entonces a mí me parece que es todo muy careta, que ahora se la agarran con Patricia porque dijo esto, cuando del otro lado, insisto, te pueden decir cualquier cosa y te tiran una bolsa de miércoles, como pasó con la hija de Macri, que tiene 5 años, y parece que está bien porque del otro lado vale. Entonces digo, para ninguno de los dos va de lado, es el juego del poder, y el juego del poder es despiadado. No nos pongamos susceptibles. ¿No crees que la gente se puede cansar porque vos del otro lado sos un perro de un lado también. y del otro, Florencia? ¿No crees que la gente se puede cansar? En esto que hablaba alguien aquí de la distracción de tirar temas. Y desde el Estado debería hay un 40% de gente que está observando. Pero además acá hay una trampa dialéctica. Nadie está criticando, ni está hablando, ni Patricia Bullrich, ni nosotros estamos hablando. Nadie está hablando del dolor
dolor. Nadie está discutiendo sobre el dolor. Estamos discutiendo sobre un video, no sobre el dolor. Exacto. Es el video de Cristina. Pero Kirchner. hablaste analogía indirectamente que hace- con la puesta en escena. ¿Cómo? Que me parece que está hablando indirectamente el dolor con la puesta en escena. Una puesta en escena es algo, cuando alguien pone una escena, es algo que es ficticio. Bueno, un Si no, video no, que... no, la puesta en Pero escena. perdón, acá sabes lo que pasa, que no se discuten hechos. O sea, más allá de la enfermedad de Florencia, que la tenga o no la tenga, o lo que sea, no viene y dice, mira, la verdad que los 5 palos son la sucesión de mi viejo, acá está la escritura, acá está la de la sucesión. Nadie discute hechos, todo dice, esto es persecución política. Y bueno, entonces lo van a sobreseer como corresponde y Como se el termina el sobreseyeron tema. hoy. Pero no, ella dice que la persecución la llevó la enfermedad, Julia. No, hoy no fue Entonces también sobreseimiento. ustedes hagan un poco de mea culpa ahí. Coincido con vos, Que Competa, ustedes eso es lo que levantan está la pasando. vara y Esa es la después se discusión. quejan cuando los O sea, van a ¿Qué es lo Florencia. que dicen con el tema del dinero? A ver, ¿dónde está el dinero? En las universidades, en las escuelas. No, la No plata hablemos ella de que la le plata en imputan a las ella. universidades, No, por la favor, plata que porque le imputan a ella. en la Universidad de Sí, San sí, Martín pero ahí está. está diciendo. seguro. a ver, No, En la Universidad de San Bueno, Martín está el dinero. Julia, a Pero ver, la plata con la que hicimos Perdón. las universidades están ahí en las Con la universidades. Te plata pregunto, robada Julia, hicieron nos universidades. compadecemos, No entiendo. con la La plata pasemos robada de en la las enfermedad universidades se de me habrá Florencia, hecho esto lo doble hablamos, universidades. lo venimos hablando en estos días. Sí. Ahora, reconocemos que debe haber una investigación respecto a lo que haga Pero si hay Florencia, que investigaciones. Hoy dijeron explique que Cristina de los 5 millones, no tiene etcétera. nada que ver con la ruta del ¿Pero te dinero interesa acá. eso? No, Pero no, por no, no supuesto, fue. ¿cómo No, le no va a dijeron que no interesar? tiene nada que ver, le dictaron la fue falta de mérito. no Claro. sobreseimiento. Pero no no es lo importa, mismo. no importa, lo falta que de digo mérito es no es Florencia. Pero En sí, este caso hay que estamos ver. Y se Sigue la cansaron de investigación. decir barbaridades de la ruta del dinero pero acá. Julia, libros, pero Julia, a ver, escritos, pero Julia, premios. pero La Julia, investigación vos, sigue, Julia, Julia. yo te lo tomo a Bueno. eso, te lo tomo. Ajá. Ahora ustedes son la banda del Gordo Valor en los 90, no y del otro lado ¿Y está la vos banda qué del Gordo sos? Valor. No, lo que te quiero decir es que vienen Patricia armados a Bullrich, los tiros y perdona. después dicen, ay, me afectaron en mi emoción porque me atacaron. ¿Me entendés lo que voy? Del otro lado son perros de pelea. No, está Son bien. todos perros de pelea. Florencia, Entonces, pero háganse la cargo. mayor A ver, ¿de qué responsabilidad, banda son la mayor ustedes? responsabilidad de terminar Por con la favor. grieta. Siempre Patricia está quien Bullrich, además, defienda con la el poder historia del que Estado. tiene. Así como Como si antes. fuese- No es Pero, responsabilidad, así como es antes. cierto. Kirchnerismo, pero pará, Gustavo, es así una como discusión antes. de poder. Déjame Vos terminar. podés- vos Así podés- como antes el kirchnerismo, nosotros le exigíamos que tuviera otra relación institucional. Y sí. Ahora se lo exigimos al Pero macrismo. no podés exigir. Porque es el que está en el poder, el Pero, que tiene, pero Gustavo, el que te lo tiene tomo. la Te lo tomo. responsabilidad Ahora, de no bajar hay eso. pero no hay una ley escrita que diga la táctica para ejecutar o sostener o consolidar el poder y ganar y perder elecciones en el juego del poder es terminar con la grieta. Digamos, eso es una cosa que puedes decir vos, lo puedes discutir yo. Hay gente pero que es por el decide bien no de un terminar. país, hay que terminar con la grieta, no por Lo una que yo cuestión de pongo poder. sobre la ¿Sabes lo que mesa, lo pasa? que yo pongo sobre la Hoy no mesa creció la inversión atacan, por atacan, culpa atacan de y la cuando te grieta. contraatacan te asustás. Perdón, No es así. ¿no sería un buen paso para la Argentina? Sería fabuloso. Lo que Empezar a quiere... bajar los Sería decibeles, fabuloso que los barrios... Ganando la Mirá, economía. sería fabuloso que los Pero barrios con estén una todos presos y funcionaria si que te quieren... dice que perdón, formás parte pará. de la banda del igual- Gordo Valor. No, es pero fue... difícil. No, Guillermo, pará, está pará. complicado. Julia, Me parece que si no, a ver, pará. puse un mal ejemplo, Espera, pará. espera, No espera, quise espera, decirlo, espera. te digo, son los All Blacks haciendo He el jaca. conocido Florencia, varios malos Escuchame, ejemplos Julia. tuyos. Aclaralo Julia, porque tiraste una ahí frase está, al por estilo eso, porque yo justo lo Patricia digo. Bullrich. Escuchame, Sí. Julia, te saco esto y te pido disculpas. Acá Escuchame, 47 de un niño, ¿me escuchás? este, ¿Me sí, escuchás? te escucho, claro. Son le iba a decir los Julia, mía. Son el seleccionado de Nueva Zelanda haciendo el jaca. Los All Blacks haciendo el jaca. Ustedes, pegando. Ahora, del otro lado vienen los Springboks, los sudafricanos, cuando en los 90 eran No los sé más. qué me hablas, Y porque no vienen el jaca y manejo, sale. no manejo Lo que ese te quiero decir es, no símbolo. son nenes de Guillermo. pecho. Ustedes pegan y pegan duro también y pegan a la línea de flotación Guillermo, con el Por presidente, eso te con la decía, ministra, con Florencia, todo. Cuando ¿no te sería contestan bueno te victimizás. empezar no a está hablar de lo que bueno. nos pasa a los argentinos y bajar los decibeles con estas A ver, cosas? estoy de acuerdo. Y empezar a terminar con la grieta. Estoy de acuerdo Guillermo, y estoy de acuerdo, nosotros- lo decía con Daniel y no escúchame, coincido sí, con Carlos en el nosotros- sentido de que no me nosotros- parece que todos los que manifiestan son nosotros punteros. no Perdón, queremos, Carlos, no, pará. déjame hablar, no, Nosotros estoy hablando yo. no Ustedes queremos son del mismo gobierno. que nosotros Sí, queremos. no, pero así Yo no te decía lo que yo me quiero. Vamos, a veces yo digo la tarjeta y digo, sí, lo que quiero es que Pero es una buena forma de ejercer el poder. No digo, está bien, perdón. no hay un A ver, En la familia lo que nos hace crecer es el Se disenso. están mezclando No, cosas. escúchame. Para mí la se están gente-
mezclando dos cosas. Se están mezclando dos cosas. Una cosa es lo que ocurre a nivel de la dirigencia política y del discurso político, y otra cosa es lo que está ocurriendo en este momento en la gente. Que no tiene Yo para creo que en la comer, que no gente llega la a fin de responsabilidad mes, que que uno pierde el tiene trabajo. personal, como está dando una posición de dirigencia o lo que fuere, es de llamar a la unidad de los argentinos, porque sin unidad no hay destino. Claro, pero las personas que Ese es el plantean, hecho dicen más nosotros central. y hablan de ustedes todo el tiempo. Existe un problema que tenemos, yo creo que todos los argentinos, y ahí todos tenemos que hacer un mea culpa, todos los argentinos, a lo largo de los últimos 30 años, nos ha costado asociar la dirigencia política, el debate, un poco lo que estaba explicando recién, con la real necesidad desesperada que tiene la gente
de a pie de que vayamos por la unidad. Porque si vos me dijeses, como yo sintetizo estos últimos 30 años de nuestra historia, ha habido una enorme lucha intestina permanente, la verdad que innecesaria, en muchos puntos en los cuales estamos todos de acuerdo. Porque recién, y estoy de acuerdo con ustedes, nosotros queremos que todo el mundo tenga lo que necesita. María Eugenia lo ha dicho 20 veces, el presidente lo ha dicho, él está gobernando para todos los argentinos. Ahora, Carlos, que se está haciendo también, Florencia, hay una autocrítica respecto de que el objetivo del gobierno era bajar la grieta y hoy estamos en plena ebullición todavía. Yo creo que la autocrítica tiene que ser de la totalidad, porque si no, no es válido. Los problemas del gobierno son de todos, ¿no? Y las ¿sabes qué, ganancias del Seferino? gobierno son Si del no, gobierno. caemos permanentemente en el buenos y malos. Entiendo. Y otro de los grandes problemas que yo creo que tiene nuestro camino hacia la unidad tan difícil es que siempre estamos buscando buenos y malos. La verdad es que tenemos posiciones distintas, la cual ninguno es absolutamente... Ahora dijiste otra cosa. No, yo escúchame, yo soy un delito. Hablé de un delito. Hablé de un delito que es que el puntero extorsiona a la gente. ¿Qué nos divide? ¿Qué está Lo que diciendo? yo digo es, en la discusión y en un Hay año una grieta en electoral, Cambiemos. yo lo que trato de verbalizar es, saquémonos las caretas, estamos peleando poder, más allá de que la táctica sea la grieta. No. Ahora, salimos de esa cuestión electoral, puntual, coyuntural y vamos a la estructural, a la idea de desarrollo de país y todo. Ahora, ahí hay una decisión que tenemos que tomar todo y me parece que eso es lo que siempre digo, que Cambiemos es el piso justamente porque se permite el disenso, porque vos podés pensar distinto y aportar y porque hay una decisión de... Hay una decisión de, por lo menos desde el lugar donde yo estoy, de ir a fondo contra los que se han beneficiado del ejercicio mafioso del poder. ¿Está? Entonces, pongo un ejemplo cortito. Ustedes vieron en el informe de la Nata hace unos años que salió el puerto de Berisso, la terminal Berisso, que estaba con todo espectacular para que arranquen los containers y porque faltaba un pedacito de ruta no se podía hacer. Resulta que ahora, mientras que se hace la ruta, hay 4 vías del ferrocarril. Entonces, que podrían salir y entrar para que el puerto empiece a funcionar. Hablando de trabajo genuino, 1.500 de trabajo directo, 1.500 puestos de trabajo directo y 4.000 indirecto en Berisso. O sea que sería una explosión. ¿Y a qué vas con eso? Las vías están tomadas por 107 familias peruanas hace 15 años. Y digo peruanas pues son peruanas, no importa, puede ser cualquiera. En este caso son peruanas. Sí, hemos notificado al consulado de Perú para que venga a ver qué podemos hacer entre todos, porque hace muchos años que construyeron sobre las vías, porque como no se usaba esa terminal, no sé. Entonces, eso es un delito federal. Si un argentino va a Perú y corta una vía, termina preso. Y nosotros tenemos que pensar de qué manera no afectar intereses cuando la embajada de Perú no viene a trabajar con esa gente. Bueno, pero ahí está Lo que nuestra digo ley, es, ¿no? la ley o no. Claro. Porque no es que me puede venir a decir alguien, no, pero pobre la gente excluida. No, macho, está cortando una vía de tren. Entonces Claro, pero tenemos la discusión ese de es un problema ¿se de cumple o no se ustedes? cumple la ley? No, es un delito. No, pero es un Pero problema ¿por qué del no se gobierno. cumple la ley? Gobierno No, que lo que no se gestiona, cumple la ley. Pero no, Solucionenlo. Seferino, por Yo supuesto, creo pero vos que no podés es culpa hacerlo. nuestra No, esa. estoy No. explicando la Es el situación. gobierno. Pero Menos vos, de- ¿sabés lo como que pasa? diría Que vos lo Labaña, único que hacés es menos agarrar un lápiz ni lloriquear siquiera y y más escribir. gobernar. Vos nunca gestionaste, no servís para nada en términos políticos, porque ¿por nunca qué me gestionaste. decís eso? Bueno, no Entonces, sabemos, capaz que el día de mañana Porque candidato Seferino cuando algo. gestione conversamos ¿Por qué me igual, si ofendés? no, y bueno, porque Pero, vos ofendés, ahora te escuchame, pones susceptible pero a un también, poquito. cuando gane la baña, vos vas a ser la bañista y yo voy a No ser importa, y periodista. vos vas a ser, sí, vos vas a ser- estar en el y vos vas a gobierno y ser yo voy a estar escriba. acá. Y vos vas a ser estar escriba, no ganando importa, plata y yo voy a estar vos vas acá a ser galeando. escriba del poder porque siempre te hablando, siempre perdón, estuviste con todo. Seguí con el tema, ¿Quién hablando de gestionar dualidades. Gestionar macrista? no se ¿Y vos- puede. y vos qué podés Gestionar gestionar no si no se has hecho puede nada? fácilmente. Vos lo único que hiciste fue te saltar de un partido cuando a otro. gestione, Seferino, cuando gestione hablamos. Mientras tanto, No, pero ¿y vos? el ¿Vos qué decorado se gestionaste? calla. El decorado Si se no calla. hiciste nada. Venga, El decorado no para hiciste acá. nunca nada. Lo único que sabés es hiciste atacarte, pelear saltar con todo el de un mundo, tenés partido un a problema de otro. identidad, Seferino, te Ah, peleás con problema todo de el mundo. identidad, peleá. Peleate con todo el mundo. Bueno, basta. Haya paz. Haya paz. Lo mandaste al psicólogo. Al psiquiatra, diría yo. ¿Y vos dónde tendrías que ir? Donde quieras que yo vaya, decime donde quieras que voy, voy. Vuelo, No. mirá, voy volando. Andá Soy una a un palomita. partido que te represente Soy una por tus dulce ideas palomita. y no por un sueldito. Bueno, basta. Señores, vamos con otro tema. ¿Te gustó? El doble relato No de la me molesta economía. porque no vivo de eso. Algo que... Vos no servís para nada, te peleás con todo el padecemos. mundo, Ya está. es lamentable, no Florencia, te quiere nadie. Terminemos con el tema. lamentable. Terminemos con el tema, en serio, en serio. Ya, Vamos a sos respetar lamentable. también a la gente que está viendo el programa. Flit. Hablábamos hoy, el ministro de Hacienda, Nicolás Duhovne, que da un panorama de país que a lo mejor no está representando la realidad de muchos argentinos. Dijo que la economía está más floreciente, que se va a empezar a dominar la inflación, etcétera, etcétera. Pero lo que sienten hoy los argentinos de a pie parece ser que no es muy congruente con lo que dice el ministro.
Estamos acostumbrados a que Argentina por momentos se parezca al reino del revés, pero a veces se va de mambo. Mientras Nicolás Dujovne afirma que la economía se está recuperando, el billete verde vuelve a subir y sobrepasa los 42 pesos. El doble relato de la realidad. Yo creo que estamos saliendo de un año difícil como fue el 2018. Una economía que desde el mes de diciembre ha empezado a recuperarse. El 82,5% de la gente, o sea, lo voy a simplificar, 8 de cada 10 encuestados va a comprar al súper lo que puede y no lo que quiere. Vamos a tener un año de crecimiento exportador en 2 dígitos, como no ocurría en la Argentina desde el año 2011. Segundo día consecutivo de suba importante para el dólar, que ya acumula prácticamente 70 centavos de salto en 2 días. Ahí nomás de traspasar entonces esa barrera de los 42 pesos. Están madurando muchas de las reformas que comenzó a implementar el presidente Macri con su equipo cuando asumió en diciembre de 2015. Ayer aumentaron los peajes. Sí, aproximadamente un 33%. ¿Viste cuando hablas de inflación y decís, che, ¿y dónde se genera? Bueno, acá lo tenemos. Nosotros pensamos que la economía hizo piso en noviembre, desde ahí ha comenzado una recuperación lenta. Los que tomaron un crédito UBA están en una verdadera trampa. Ya se dieron a conocer algunos números, 1 de cada 3 quiere salir, no puede pagar. En algunos casos ya estamos hablando de la ejecución de las unidades. Nosotros lo que vemos es que la economía empieza lentamente a generar empleo cuando durante algunos meses del año pasado estuvo en el camino contrario. Y es el día y la noche. Bajar y subir, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en una situación claramente mejor. Bueno, ahí está planteada la historia. Definiciones optimistas, por llamarla de alguna manera, de un ministro que dice que la economía empieza a recuperarse frente a la realidad de muchos argentinos, perdiendo el trabajo, la changa, que no les alcanza la plata. Lili. La gente escucha esto y dice, ¿de qué país habla? Estará hablando de otro país. ¿Y por qué la gente siente eso? Un dato solo. La caída del consumo de todos los que consumimos fue de casi 12,2%. Sí. La caída del salario depende que en promedio está entre 11 y 15. Tenés que este año, con suerte y mucho viento a favor, el PBI podría caer 1,5. El gobierno es optimista y dice que no, que va a crecer 0,5. La inflación, que supuestamente este año iba a rondar el 20%. Si tenés suerte, pongamos velitas, puede ser que esté entre 30 y 35. Entonces, claramente, cuando el ministro dice estas cosas, debiera tener cuidado, porque él lo que está queriendo decir que nosotros estamos haciendo bien las cosas y que en el X tiempo... Está hablando de lo que se viene. En teoría. Sí. Tampoco la actividad está repuntando. Prácticamente lo que ha repuntado es la construcción, pero recordemos que un componente muy importante de la construcción es la obra pública. El gobierno ha mantenido lo que estaba establecido en el presupuesto de obra pública. La construcción privada prácticamente no se ha movido. Y es razonable. ¿Quién va a ponerse a construir edificios en un momento con para mí, uno de los puntos más graves? No tanto el dólar, la tasa de interés. Además, vos tenés paralizada la actividad con una tasa de interés que en promedio ronda el 70%. Cuando vos vas a descontar un cheque, que además también hay una cosa que la inflación provoca. A vos le vendés unos vasos a un comercio. Ese te tira un cheque de 30 o 60. ¿Qué pasa? Empiezan a estirarse los plazos. Esto lo he visto siempre en los procesos inflacionarios. Entonces, vos necesitas vender, porque obviamente tenés que vender porque tenés que hacer frente. Entonces, el comerciante también te empieza a tirar los cheques a 120 días. Y así se arma toda una cadena con tasas de interés del 70, con lo cual la actividad es muy difícil que repunte. Julia. Sí, ustedes recuerdan, Todos Somos el Campo, la Sociedad Rural haciendo campaña por Macri, la Federación Agraria Argentina, ¿no? Hace poco tiempo. Bueno, se dio a conocer un video, está en todas las redes, de que ni ese sector está bien hoy. De lo que dice Bussi, de lo que dicen todos los representantes de aquel famoso... Hacían piquete también, porque ellos también fueron piqueteros en algún momento, ¿no? Cortaban las rutas, tiraban la leche, tiraban lo que les sobraba, ¿no? Y hoy también es un sector que está mal, ¿no? Carlos, ¿cómo se defiende esta situación donde un ministro te dice algo que la gente no está palpando en su realidad cotidiana? No se puede negar que la situación es muy fea y muy dolorosa. Yo la vivo en carne propia y en mi familia todos están en este momento sufriendo mucho por el tema económico.
Ahora, a mí no me cabe ninguna duda que el presidente Macri y todo el equipo está trabajando para darle solución de una manera distinta a lo que ha ocurrido en el pasado varias veces en la Argentina, porque esta crisis, este tipo de crisis creo que no es nuevo, y lo que pone en evidencia es que nuestro país tiene un problema estructural muy serio para de una vez por todas dar ese salto que significa poder bajar los impuestos para que las empresas inviertan, poder tener un gasto público equilibrado, no dejar de atender a la gente que más lo necesita y empezar a dar un servicio de calidad. Cuando uno ese programa que sería la Argentina que todos queremos, uno lo baja a las acciones concretas, ahí chocas con enorme cantidad de obstáculos porque la corrupción costó muchísimo dinero, porque las prácticas mafiosas cuestan dinero, porque hay que combatir la especulación, porque el contexto internacional no ayuda. Pero hay datos, me parece a mí que lo más aliciente, lo más auspicioso de todo ha sido lo que ocurrió con las pruebas a aprender, que los chicos estén leyendo mejor. Porque eso es el cambio más fuerte que va a ocurrir en nuestro país. La educación. En educación, porque hay un simple dato. Cuando vos recorres el conurbano, los sectores más postergados, la mitad de los chicos nunca siquiera entró al primer año del colegio secundario, cuando tienen 20 años. Si vos agarras chicos de 20, 25 años de edad, la mitad nunca entró al colegio secundario siquiera. Entonces, esa es una traba estructural que también influye en las inversiones. Obviamente que esto no excusa las equivocaciones que se hayan cometido, que las ha habido. También es verdad que se ha buscado un camino que es más arduo, pero que sí va a ser más sólido. Y hay sectores que se están empezando a dar signos de recuperación y que, bueno, eso todos estamos esperanzados. Claro, acá hay una urgencia, ¿no? De, como la urgencia se está peleando. Mira, lo importante, la urgencia está peleando. María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, yendo a las 2 de la mañana a la guardia de un hospital a ver si se está atendiendo bien. Se hicieron 40 de las 80 guardias, se reequipó a la policía, se están haciendo como más pavimento y más escuelas y más obras de salud que en los últimos 50 años. ¿Cuántas escuelas nuevas hay? ¿Cuántas construyeron? En este momento hay 3.000 obras en ejecución. No. Pregunté cuántas escuelas nuevas construyó este gobierno. Nuevas, de cero, que compró el terreno, agarró el terreno y construyó una escuela. ¿Cuántas? Más de 300. En este momento se hicieron más de 300. Se hicieron 2.700 salas de jardín nuevas. Eso equivale a 880 jardines nuevos. Eso es un arreglo. No. Ustedes no hablan de escuelas nuevas, hablan de cómo le dicen intervenciones. No, bueno, ¿por qué no entras más a internet y lo vas a ver? No hace falta internet, hay que recorrer, no hay escuelas nuevas. Yo te podría contar, cuando yo fui subsecretario de Educación en la Ciudad de Buenos Aires, lo que nosotros heredamos en materia de escuelas. La mitad de las escuelas de la ciudad no tenían gas, ninguna tenía obra para accesibilidad, ninguna tenía obras de infraestructura. Se le llovían todos los techos. Eso hoy no ocurre más. No ocurre eso. Están bien las escuelas. Están no mucho mejor cerradas por obras. Anda a ver el polo educativo Mariana Walsh en el barrio Parque Mujica, ex Villa 31, lo vas a comprobar. Hablando de recorridos de personajes, de los que hacen y los que no hacen, preparamos un informe que tiene que ver con elecciones en un minuto. ¿Quiénes van a ser realmente los candidatos? ¿Quiénes van a jugar? ¿Quiénes se están acercando? Pero sin embargo dicen no. Este no es mi año electoral, caso Tinelli. ¿Puede haber algún jugador sorpresa? Vamos. En el año electoral los políticos no pierden tiempo y se afilan las garras y los colmillos. En Intratables decidimos contarte todo lo que pasó en tiempo récord. Elecciones en un minuto. Como quien no quiere la cosa, Sergio Uñac le bajó un cambio a Cristina y se subió al cococho de la Baña. Si yo fuera allegado a Cristina, yo le aconsejaría que después de sus 2 periodos no debería volverse a presentar. ¿Un disparate la fórmula Labaña-Uñac? No debería ser un disparate. Si te digo que es un disparate, me estoy hablando mal de mí mismo. Sergio Massa prefiere el realismo a la imaginación y la alternativa ante todo. No hay que imaginar Labaña y yo vayamos a hacer cosas distintas. Vamos a un escenario donde es probable que el gobierno salga tercero. Macri aprieta el acelerador de su candidatura sin mirar el retrovisor y espera que el camino lo lleve al famoso segundo semestre. El mundo está esperando que en este año fundacional los argentinos digamos no vamos a volver atrás. Vamos a seguir por este rumbo. Por último, Roberto Labaña toma el camino de las medias y sandalias. Los carteles le dieron luz verde para arrancar su campaña. Salgamos. Pero es como un franciscano. Él te dice salgamos con sus sandalias. Quedan algunos meses para las elecciones generales. Nosotros podríamos seguir hablando de la campaña, pero la verdad, nos quedamos sin tiempo.
Acá estamos, llegan a Labaña, la moda va a ser la sandalia con las medias. Bueno, hoy Labaña se reunió con Schiaretti, Sí. había mucha expectativa respecto de ese encuentro, porque vos sabés que el mayor, digamos, obstáculo hoy que tiene la eventual candidatura de Labaña, quien todavía no termina de confirmarlo, será en el mes de junio cuando se definan todas las alianzas y candidaturas, es que él no quiere ir a una interna en ese espacio del peronismo federal, sino ser el candidato de la unidad. Hoy del le va a espacio. costar mucho, porque los demás están diciendo, no, esto se dirime por interno. Exactamente, y Schiaretti fue lo que la ratificó, Claro. que el espacio cree que necesita indefectiblemente de una gran interna para consolidar una candidatura única presidencial. Bueno, por ahora Labaña parece no estar dispuesto a hacerlo y ese es el obstáculo, te diría, principal que encuentra el espacio opositor. Lo que pasa es que el gobierno decidió, por alguna razón estratégica que yo todavía no entiendo, pero ellos sabrán por qué lo hacen, elegir a Labaña como adversario político, porque el presidente lo ha criticado, porque lo mismo hizo el ministro de Economía, el jefe de gabinete Marcos Peña. Ahora, lo que me parece que el gobierno no está viendo es que Labaña no solamente fragmenta el espacio opositor del peronismo, si querés, que Labaña es quien le puede sacar votantes al propio gobierno con aquellos desencantados con las políticas económicas de Mauricio Macri, porque Labaña confluye con el radicalismo, un sector del radicalismo, del socialismo, entonces... Y puede llegar a confluir, Cabito, hasta con un sector del kirchnerismo. ¿Cómo cae Labaña? Suponiendo que no es Cristina. Me parece que Cristina va a ser candidata sí o sí, y en el peronismo, si no es Cristina, me parece que es la candidata número uno por intención de voto. No creo que Cristina se baje de la candidatura. Yo creo que a algunos peronistas le van a gustar y otros buscarán otra alternativa. Hoy se hablaba de una gran interna, lo escuchaba en Polémica en el Bar mientras estaba en el camarín, ¿no? Donde es una utopía pensar que puedan participar todos los peronistas. ¿Feferino? ¿De qué? ¿De una interna? Yo creo que no. Pero pasa que Labaña, O sea, Labaña lo no que quiere- decía... ¿Pero por qué Labaña no quiere participar de una interna? En principio. Lo que decía el Chivo Rossi, digo, si el peronismo se junta y hacemos una gran interna, ahí está el Pero Labaña tiene un futuro problema para presentarse, a mi juicio. Es interna que no tiene aparato. Vos tenés que tener fiscales, tenés que tener una estructura para saber que va a estar todo como debe estar y los votos se van a contar como se deben contar. Si vos no tenés esa estructura y Bueno, pero si no tenés estructura, no tenés voto podés ser tampoco. candidato a presidente tampoco. No, podés tener voto. Yo te puedo asegurar. Mirá en Córdoba, por algo Mestre y Labaña quiere Negre. ser candidato del consenso, porque él sabe que con toda la estructura detrás y él yendo de cabeza, no solo puede tener voto, puede tener conseguir la gente para voto para entrar segundo tranquilo. Bueno, vamos a relajar, si podemos un poquito, ¿no? Porque quedó el ambiente muy caldeado con los temas que hemos tratado aquí. Vamos a tener una charla con el embajador del Reino Unido en la República Argentina, Mark Andrew Geoffrey Kent. Lo estoy de memoria, ¿está bien? ¿Lo dije bien? Está bien, pero Me acordé de todo. por lo normal es Mark Kent. No sabía que los ingleses se ponían tantos nombres también. Sí, pero este fue una reacción de mis padres al hecho que tengo el nombre Kent. Entonces, Bienvenido. Mark Kent, muchas gracias. Ok. Entonces, pero Andrew Jeffrey siempre trato de olvidar. Ok, entonces quedémonos con Mark. Mark está bien. ¿Y el apodo cómo te dicen? Marky. Marky, sí, Sí. puede ser Marky, sí, Ok. depende de quién está llamándome, pero en el ministerio por lo general no. Bueno, vos sabés que la gente te ve, por lo menos en el ámbito de la diplomacia, como un embajador distinto que ha generado mucha empatía con la Argentina, en las redes, publicando lo que te pasa, viajando en colectivo. ¿Qué significa trabajar en nuestro país para vos? A mí es una experiencia única, ¿no? Por varias razones. Uno, porque se puede relacionar muy fácilmente con los argentinos. Ujú. Se exprime mucho, es muy fácil intercambiar ideas, opiniones, y los argentinos tienen muchas opiniones, pero para un diplomático a veces el problema puede ser comunicarse con la gente. Acá no hay este problema, porque se puede tener una comunicación directa. Ujú. También para mí, para un diplomático así, en términos de trabajo profesional, tenemos una agenda muy positiva acá para ir trabajando. Entonces, y es una ciudad así fantástica, Buenos Aires, y el país en sí se puede viajar a muchos lugares. Entonces, yo siempre tengo colegas me llamando, preguntándome, che, ¿cuándo es que te vas? Porque nosotros estamos interesados en venir acá. Sí, y ¿tiene ventaja o desventaja la exposición? Digo porque hay como una escuela Mark Kent que ahora dicen están imitando a algunos otros diplomáticos porque te está dando resultados. Está bien, pero siempre hay riesgos, ¿no? Cuando uno trata de llegar a la gente, siempre estás teniendo un riesgo. Ajá. Pero se tiene que ver la situación.
Porque muchas veces los diplomáticos no les gustan tomar riesgos, porque es mejor explicar muy suavemente por qué no se puede hacer algo que intentar hacerlo. Y yo creo que mi visión de la diplomacia es que hay que tener una llegada a la gente en estos tiempos donde no es más Cancillería y Embajada, pero tenemos las ONGs, tenemos a gente directa en las redes, multinacionales y tal. Tienes que hacer cosas, no solamente hablar. Claro, te lo preguntaba por la visión, si esta es la visión también estratégica, si se quiere, que tiene la Premier británica, Theresa May, fundamentalmente porque la relación argentino-británica tuvo un punto de inflexión, un cambio a partir de la guerra de Malvinas, ¿no es cierto? Sí, nosotros tenemos la relación más intensa con Argentina con cualquier país en América Latina. Es parte por el conflicto, pero también la historia que hemos tenido en común con los ferrocarriles, los deportes. Sí. Y mucha gente tiene historias a contar. Así, yo no sabía de todas las series de televisión, la música británica, todo esto. Entonces, hace que la gente por lo general no son indiferentes a los británicos acá. Seguramente. Te preguntaba esto porque tú también te has reunido con los familiares de los caídos en... Yo digo Malvinas, ¿esta empatía también te hace decir Malvinas? Ustedes dicen las Falklands. Para mí, nosotros todos sabemos de qué estamos hablando. Entonces, para evitar cosas, a veces yo digo las islas. Pero yo sé, ustedes llaman Malvinas, nosotros llamamos Falklands. Pero sí, lo importante es la substancia. Ajá. En este encuentro que tuviste con los familiares, ¿qué te atravesó desde el punto de vista del ser humano? Porque vos tenés 53 años. Sí. Y la guerra te encontró allá en tu país. Sí, yo estuve en el tren yendo de mi pueblo a Oxford para tener mi entrevista para entrar a la Universidad de Oxford. Ajá. Yo soy la primera persona en mi familia allá a la universidad y yo leo todas las noticias en el periódico de 82. ¿Qué pasó? Reunimos seguidos con las familiares y hasta yo les llamé hoy para preguntarles qué tal es en el programa, porque estuvieron acá la semana pasada. Sí, ¿no? sí, y fue muy emotivo, fundamentalmente por lo que ha significado la identificación, ellos lo llaman la localización de sus seres queridos que hoy tienen nombre y apellido. Sí, es muy importante, es probablemente el trabajo más importante que yo he hecho porque se ve la intensidad de la emoción y estas familias que han esperado 37 años. La primera vez que uno se reúne con ellos y había un tiempo, varios años que no había contacto entre la embajada y las familias. Sí. Entonces uno toma la decisión, vamos a reunirnos y ver lo que podemos hacer. Y uno se ve no sabiendo exactamente qué va a ser la reacción. Claro. Pero sentamos todos, tomamos un té, charlamos y todo con mucho respeto. Y siempre así, yo no conozco todos los familiares, yo conozco la comisión de familiares, algunas otras personas. Pero siempre desde este momento hemos tenido una empatía, hemos trabajado en común para lograr lo que es importante para ellos. Porque ellos, hay que separar la política de lo humanitario. Sí, claro. Ellos tienen el derecho de llegar hasta las tumbas de sus seres queridos. Seguro, pero también ¿no? me imaginaba que este puede ser un primer gran e importante paso para que el día de mañana algo crezca. La mancomunión entre los que viven en las islas y los familiares de quienes están enterrados allí. Y, ¿por qué no, el día de mañana empezar a hablar conjuntamente de soberanía? Yo creo que en este de las islas, cuando hablamos de las islas, hay tres grupos de personas que realmente han sido afectados. Uno son los familiares, los caídos, y por eso estamos trabajando con ellos. Mi abuelo era conscripto, era sargento en el ejército, era chofer de camionero. Y yo me recuerdo con lo que él me dijo, es que hay que tratar a toda la gente con dignidad y respeto, no importa quiénes son. Seguro. Y este es lo que vamos a tratar de hacer con los familiares y de hecho estamos todos trabajando. Segundo son los veteranos. Los veteranos de ambos lados que han tenido esta experiencia realmente extrema que en conflicto, muchas cosas, y estamos viendo varias iniciativas de veteranos de ambos lados para acercarse. Y este está en progreso. Y el tercer grupo son los propios isleños, la gente que vive allá. Claro. Yo he estado allá 2 veces y yo vengo de un pueblo de 120 personas en el medio del campo.
Y ellos así viven una vida así, una vida bastante difícil. Entonces yo creo que ellos tienen sus propios derechos y deseos y hay que respetarlos también. ¿En el Reino Unido se acuerdan de los que viven allí? ¿Es un tema cotidiano? En el Reino Unido, en este momento, y seguramente va a preguntarme sobre Brexit, pero en el Reino Unido ahora todo el mundo está viviendo del Brexit. Y hemos tenido varios conflictos desde la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, varios conflictos de Afganistán, Irak. Sí. Entonces hay un respeto en términos generales por los caídos y por los veteranos. Pero yo no diría que hemos tenido varios otros conflictos desde ese entonces. Te entiendo. No forma parte de la cotidianeidad, pero de vez en cuando está presente porque hoy, cuando surge. Claro, hoy el gran problema político por el que está atravesando tu país es precisamente el Brexit. Algunos dicen el arrepentimiento de haber votado la salida de la Unión Europea. Los carteles que se ven, ¿no? ¿Is it worth it? O sea, ¿vale la pena salir? Theresa May que pide 3 meses más para prorrogar una decisión, etcétera. ¿Cómo avisorás el futuro del Reino Unido en esto que ha quedado como en un callejón sin salida, ¿no? Yo creo que estamos viviendo en el mundo un momento de mucha volatilidad, un momento donde hay muchos los ciudadanos que se están preguntando sobre los sistemas de gobierno, o más bien los gobiernos si están respondiendo a sus deseos. Entonces hay que ver que los sistemas democráticos siguen así conforme con las emociones, los deseos de los ciudadanos. En este caso, Brexit. Votamos por el Brexit y ahora hay que cumplir con la salida. Es importante, mismo que estamos viviendo un momento de la democracia. No es un camino totalmente liso, pero estamos así siguiendo y estamos tratando con todos estos asuntos dentro del propio sistema democrático, que es muy importante. Claro, ¿existe la posibilidad de que haya un nuevo referéndum, una nueva votación? En este momento lo que está tratando la primera ministra ha pedido así una prorrogación de más o menos 3 meses de la Unión Europea para permitir así la implementación de leyes que van a permitir la salida de la Unión Europea. Al mismo tiempo tiene que buscar una mayoría dentro del propio Parlamento en los próximos días a favor de su acuerdo. Entonces vamos a ver cómo se va desarrollando la situación. ¿Cómo? Toma un poquito de agua. Sí, adelante. Te voy a preguntar, ¿cómo es Theresa May? Porque uno dice, los políticos también tienen rasgos humanos, son personas, y seguramente vos hablaste con ella. Y cuando te dijeron que tenías que venir a Argentina, 2 preguntas. ¿Cuál fue tu reacción? Pero primero, la persona, Theresa May, que estamos viendo ahora en pantalla. Bueno, nadie me dijo que yo tenía que venir a Argentina. Yo me postulé mi candidatura. Porque, ¿Ah, sí? Sí. Porque, ¿cuál fue el criterio para decir? Porque vos estabas en Tailandia. Tailandia, antes en Vietnam. Porque yo he pasado varios años en Brasil, en México, y me interesa Buenos Aires y como ciudad y como puesto diplomático. Entonces me postulé la candidatura y, bueno, tuve suerte. Y Theresa May, cuando vino, yo no conocía a ella. Yo conocía a otros primeros ministros, pero así se llega y muy simpática como persona, pero así, con mucha determinación y resiliente, porque hay que seguir adelante, ¿no? Seguro. Pero sí, se relaciona bastante fácilmente con la gente. ¿Qué nos une hoy a los argentinos y a los ingleses desde el punto de vista, no sé, político, comercial? Hablamos de Malvinas, un tema muy sensible. Pero hacia el futuro, ¿cómo podemos crecer juntos? Hay muchas áreas, porque en realidad hay muchas cosas en común. Empezamos con el sentido del humor de los argentinos, los porteños, pero estamos haciendo otras cosas. La colaboración en la ciencia y tecnología, sobre todo la agroindustria, donde ustedes tienen mucho potencial importante en términos estratégicos para el mundo. Y estamos trabajando en el área cultural, estamos trabajando en el área de cambio climático. Estamos trabajando en la lucha contra el terrorismo, el cibercrimen y muchos otros desafíos, yo diría, globales en este momento. Y es un poco eso lo que yo estoy intentando, es poner la agenda al día, ¿no? Tenemos un mundo que está cambiando bastante rápido y tenemos siempre que mirar cuáles son nuestros intereses en vez de qué fue nuestra posición hace unos años. Porque sin dudas. Hay que cambiar. Y en este vértigo del cambio, ¿no?, que vemos a diario, hay algo que
le interesa mucho al estudiante de acá, que es conocer lo que pasa en Europa y especialmente en el Reino Unido. ¿Estás trabajando sobre los intercambios educativos? Sí. Que los estudiantes británicos vengan aquí y que muchos más de los que hoy van puedan ir a tu país. Sí, sí. Y lo que nos está ayudando es que tenemos ahora más vuelos. Tenemos 2 vuelos diarios del Reino Unido hasta acá y más vuelos aquí dentro del país, que va a ayudar mucho. Tenemos varios sistemas de becas. Becas Chevening para maestría. Tenemos un grupo de jóvenes británicos que llegan acá para enseñar inglés en varias escuelas en todo el país, que acabamos de anunciar junto con el Ministerio de Educación. Entonces, educación es fundamental, no solamente en términos internacionales, pero que las sociedades pueden desarrollarse para que los chicos pueden tener las habilidades necesarias para enfrentar un mundo de mucho cambio tecnológico, inteligencia artificial, las sociedades que están cada vez más grandes en términos de la edad. Todo trae nuevos desafíos. Yo sé que obviamente un diplomático no puede hablar de lo que pasa internamente en las cuestiones políticas de un país, pero sí podemos hacer una analogía para tener tu opinión, ¿no? El Brexit hoy probablemente en el Reino Unido ha conllevado a una grieta, una división, split, ¿no? Sí. Entre los británicos. Acá permanentemente hablamos de una grieta entre los argentinos. Y como diplomático uno generalmente quiere unir a las partes y no separarlas. ¿Hay alguna fórmula que uno pueda aplicar? Sí, lo que yo intento hacer es que normalmente cuando hay una grieta es sobre 2 aspectos de una identidad: la nacionalidad, la raza, la sexualidad, la religión. Pero si buscamos hacer puentes, tenemos que ver que todos nosotros tenemos varias identidades. Yo soy hombre, soy padre, soy hincha del Arsenal, me gusta tomar whisky. Y es así que vamos creciendo y estrechando vínculos y haciendo empatía. Y eso es lo que tenemos que hacer en nuestras sociedades, no solamente en las relaciones internacionales, ¿no? Así buscando empatía, porque sí, si no tenemos grietas que están creciendo, es muy fácil que simplificamos las relaciones en un blanco y negro. Nunca son blanco y negros y nunca son binarios, siempre son mucho más complejos. Seguro. ¿Te gusta? No, lástima no tengo un whisky para ofrecer, porque dijo entre lo que le gusta. Es verdad, no es binario, no es Rolling Stones o los Beatles. Sí. Sí. O sí. A veces es así, pero no tenemos que dejarse dominar. Por ejemplo, si mi equipo está jugando, yo soy 100% por mi equipo Arsenal. Pero después del partido... ¿Y acá de que te hiciste algún club? Acá no soy demasiado diplomático. A mí me encanta el fútbol, voy a la cancha, pero no asigno mi socio. ¿Te puedo hacer un club que está a punto de salir campeón? Arsenal, además tiene colores, tiene un nombre Argentina. Tiene los colores argentinos. Se escribe como una palabra inglesa, por una casualidad, que es el Racing Club. Sí, en el cilindro, ¿no? Exactamente. Fui allá. Sí. Ah, buenísimo. Fui también a Independiente, ¿no? Para ser muy diplomático. ¿Qué partido fuiste a Independiente? Hace un par de semanas. Independiente ganó. Ganó 3-1. ¿Y Racing? Sí, y Racing ganó también. Ganó, está bien. Yo trae muy buena suerte a los clubes. La primera oferta que tenés es de un hincha de Racing para hacerte socio. Si yo llamo a Víctor Blanco y te doy el carnet, ¿aceptás? Víctor White. Por supuesto, yo estoy coleccionando. Entonces, si Racing quedamos así, ¿de qué cuadro sos acá? No soy. Pero me mandas la tarjeta y lo acepto. Así que facilita la entrada, ¿no? El whisky. El whisky. Dale el whisky y después preguntarle de qué cuadro es de vuelta. Claro, tenés razón. Después de unos Tendría primero regalarte un whisky y después darte el carnet. Mi gente de comunicaciones me prohibieron de hacer cualquier tipo de tweet después de la segunda copa de whisky. Me dicen que es demasiado peligroso. Me dijo, no sabes jugar al truco lamentablemente, pero eso tenés que aprender. O sea, si vas por la empatía, vos sabés que acá los argentinos... ¿Y cómo se juega? ¿Cuál es el negocio? Te tengo que explicar el envido, el truco, es mucho más largo. Después, cuando terminamos el programa, si querés lo hacemos. Pero hablemos de comidas. Asado sí. Sí. El asadito.
¿Te gusta? Asado. Chorizo, morcilla, la carne. Lo que pasó cuando yo llegué aquí, yo era un poco nervioso, porque sé que a los argentinos les gusta mucho la carne es importante y muy rico. No me digas que sos vegetariano. Yo no, pero yo comí todo lo que me presentaron y dentro de 6 meses yo había ganado 5 kilos, que todavía están conmigo. Ahora soy un poco menos diplomático y no como todo, pero hay que decir que la carne es muy rica. Pero salís a correr, porque vi fotos una vez que saliste a correr y te caíste, ¿no? Sí. Fue un poco como de esos cartoons, ¿no? Cuando uno se ve con el nariz y todo. Pero yo puse eso porque la gente muy simpático en el parque, sin limpiar todo, horrible. Bueno, te dijeron 1000 veces, ¿a quién te pareces? A Jeff Bezos. Te dijeron. Sí, al director de Amazon. A cualquier, esa foto, a cualquier hombre pelado, ¿no? Pero Jeff Bezos, pero cualquier hombre pelado, me dicen. Hay un comediante acá también que me dijeron. ¿Quién? A ver, ¿a quién se parece, chicos? ¿Un comediante de acá? ¿De acá? Ayayo, sí. Un poco la baña también es. Ayayo, te dijeron. Sí. Cuando no estás en la embajada, ¿cómo te distendés? ¿Cómo te divertís? ¿A dónde vas? A mí me gustaría correr por Palermo. ¿Tu familia está acá? Dijiste que sos padre. Mi señor está acá. Ajá. Pero mis hijos ya están grandes, están trabajando en Londres. Ajá. Ahí está. Sí, un dinosaurio. Es buena. ¿Y a dónde vas? ¿Te gusta ir al teatro? ¿Te gusta caminar? ¿Te gusta seguir es un poco que la Argentina en general? A mí me gusta el Teatro Colón es muy bello, pero yo creo que uno tiene que ser auténtico también. Yo no conozco mucho de la ópera, pero para mí, como Mark Kent en vez del embajador, el embajador se va al Teatro Colón y es impresionante, pero yo prefiero el fútbol. Al fútbol. Sí. Bueno, te voy a invitar entonces a ver Racing Defensa y Justicia, que es el último partido. Eso se llama al último soborno. partido. Al último partido. Promesa. Quedamos así. Vamos que puede haber una fiesta enorme. Soborno. Con whisky. Con whisky. No, obvio. El whisky obligado. Uy, pará que se me cayó la cuca, mudo, así que no te voy a estar escuchando. ¿Y vas a ir a ver a McCartney? Yo no tengo entrada, tengo un montón de... Atención a los organizadores, es el embajador del Reino Unido en Argentina. Si no tiene él para ir a McCartney, que nos queda... Claro, nosotros le íbamos a manguear a él. Yo tengo un montón de gente que me está escribiendo pidiendo entrada, pero yo no sé qué tengo entrada. Bueno. Muchas gracias, Marc, por haber venido. Te vamos a dar discos también de nuestro rock and roll. Tenemos muy buena música acá, folclore, para que te sigas argentinizando. Sos una persona muy simpática. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por haber venido a vos. Bueno, un personaje muy particular que está generando otro tipo de diplomacia que yo creo que es muy positiva. Nos vamos. Gracias, Matices, por vestirme. Nos quedamos con Ale Fantino y sus animales sueltos. Hasta mañana.